Zuleika Barreiro, se llama ¿Qué te pasó? Extraordinariamente hermoso y de mucha bendición. Qué bueno. 8:07 en la mañana. Pues de inmediato y aprovechamos este aplauso para recibir a nuestro amigo Magdiel Narváez. Palabra viva. Amén. Bendiciones. Igual. Qué Qué bueno. Buenos días. Bendiciones a todos los hermanos que nos escuchan. Amén. De todos lados. Estamos contentos. Yes. Amén. Porque tenemos un día espectacular. Mira para allá qué clase de día más bonito. Deberíamos salir a correr por todos lados y la playa y estar tranquilo, ¿verdad? Sí. Eso tiene que venir pronto. Eso no. Sí. Bien, Sí, suavecito. Es una bola adentro. Nosotros habíamos empezado el martes pasado a hablar sobre el tiempo de Jesús. Hablamos de los idiomas. Vamos a aprovechar en la mañana de hoy. Vamos a hablar del mundo político de Jesús y cómo se estructura y cómo se monta para que las personas puedan entender un poco mejor los evangelios. Y alguien me escribió la semana pasada que por qué yo no mencionaba a Justo González. Y bueno, no lo mencioné el martes pasado, pero Justo González yo constantemente lo estoy mencionando aquí como el historiador hispano de mayor renombre en el mundo. Y fue mi mentor por 2 años. Él dirigió el movimiento Hispanic Initiative Theological Initiative, que era un movimiento donde él recogía fondos para estudiantes que pudieran hacer maestrías y doctorados en teología. Y yo fui uno de los que me beneficié de eso y algunos de ellos han trascendido, han sido tremendos autores, escritores. Bueno, después al final vuelvo y menciono algunos libros adicionales. El mundo político de Cristo es un mundo bien... políticamente hablando, bien crítico, bastante caótico. Se divide prácticamente en 3 líneas. La línea principal es la línea romana, ya que toda la península, toda la cuenca, mediterránea de lo que es Israel, lo que era el Líbano, Siria, el Líbano era Fenicia, el norte de África con Alejandría, la cuenca sur del Mediterráneo en Europa, Macedonia, Grecia, Asia Menor, Italia, por supuesto, el sur de Francia, Alemania, que se llamaba Germania, España, que se llamaba Hispania, y hasta Inglaterra, que se llamaba Britania, y yéndose hacia el mundo iraní, donde que vivían los persas. Todo eso pertenecía a Roma, siendo Roma uno de los imperios más grandes de la historia de la humanidad, con emperadores desastrosos y algunos hasta locos. El mundo de Jesús, cuando Jesús nace, el imperio romano está bajo Tiberio César. Cambia de Julio César a Augusto César y de Augusto César a Tiberio. Cuando Cristo nace está Augusto César en el poder, muere Augusto César y sube Tiberio César, que es el emperador que llega hasta un poquito después de la muerte de Jesús. El emperador, para poder controlar las provincias lejanas, nombra lo que se llaman procuradores. Hay unos textos que llaman prefectos. Y estos procuradores tienen todos los poderes del emperador en esa provincia. O sea, ellos no van a llamar al emperador para preguntarle, mira, puedo hacer esto. Tienen todos los poderes y eventualmente someten un informe al emperador de lo que está ocurriendo en esa provincia. En el tiempo de Jesús, Israel no se llama Israel se fragmenta, está Galilea y está Judea, y en la provincia de Judea ponen un procurador que el sexto, o sea que hay 5 antes que él, el sexto en el tiempo nuestro para Cristo es Poncio Pilato, y es el emperador en funciones, o sea, el procurador en funciones que tiene a su cargo ejercer todo el poder del emperador.
Poncio Pilato no vive en Jerusalén. Poncio Pilato vive, según los anales históricos, en una región llamada Cesarea Marítima, que es donde vive Cornelio, que está en el libro de los Hechos, porque allí es donde están los bastiones de los legendarios romanos. Este es el puerto romano más importante de toda la zona. Allí es donde Pablo eventualmente está preso pidiendo una audiencia con el César. De allí es que Pedro sale hacia el área de Europa. De allí también sale Felipe hacia el área de Éfeso. Y el procurador romano del tiempo de Jesús pasaron como 3, y el último es Poncio Pilato, siendo este del año 26 al año 36 después de Cristo. Poncio Pilato tiene en su poder las siguientes funciones políticas: asegurar la vida, los bienes de los ciudadanos romanos, proteger todo lo que tiene que ver con Roma, defender el imperio en contra de los subversivos de la época, entre ellos los más famosos, los celotes, y también puede juzgar, condenar, sentenciar a cualquier persona que se le encuentre un delito en contra del imperio. Ahí tenemos un poder ya a un lado, tenemos a los romanos. Ahora vamos a pasar a otro poder que se llama la dinastía de los Herodes, porque son muchos. El principal Herodes se llama Herodes el Grande. Herodes el Grande. Herodes el Grande, su papá, Hircano, es judío, pero su mamá no es judía. Su mamá es de la región de Edom, edomita, en el tiempo de Cristo, llamados idumeos. Por eso es que a Herodes los judíos no lo quieren. No lo quieren porque él no es judío. Y te dice, pero si el papá es judío, lo que pasa es que en el mundo de Cristo, hasta el día de hoy, el elemento judío se patentiza y se establece por la sangre de la mamá, no por la del papá. O sea, la mamá tiene que ser judía y el abuelo materno también. Todavía hoy, la primera ley del Estado judío de Israel establece eso como elemento legal para determinar que una persona es judía, que tenga sangre judía porque la mamá es judía, porque el abuelo materno es judío. Y por eso Herodes buscó la forma de congraciarse con los judíos de la época, y para hacerlo levantó el segundo templo. Técnicamente sería el tercero, porque el templo segundo lo levantaron Esdras y Nehemías cuando vinieron del cautiverio persa, donde Darío le dio la oportunidad de regresar a todos los que quisieran, y Ciro también los ayudó. Y entonces levantaron este templo, pero Herodes lo que hizo fue que lo amplió. Hizo una magna construcción, state of art, como dirían los americanos, donde la gente adoraba y admiraba la estructura del templo, que si usted estaba en el Monte de los Olivos podía verlo con claridad, o sea, se veía a la distancia. Y la gente pues se congració con Herodes, pero todavía lo tenían en recelo a distancia. ¿Por qué esta enemistad entre el mundo judío y Herodes el Grande? Cuando los griegos están terminando su imperio en el Mediterráneo, se levanta un movimiento llamado los asmoneos, que tienen una pequeña autoridad sobre Israel, una hegemonía, como se llama en política, y que estos están creyendo fielmente que una vez saquen a los griegos con la ayuda de algunos romanos, como Pompeyo, se van a quedar con la región dominando y van a establecer un gobierno judío. Ahí se cuela Herodes el Grande, que ya había logrado convertirse en el gobernador de Galilea, el gobernador de la Galilea, y se enamora de una mujer llamada Miriam, descendiente de los asmoneos, entra en el gremio del poder y eventualmente se las arregla para hacer un tratado con Julio César I y después con Augusto César,
donde él quiere ser el gobernador de Judea, pero hay dos condiciones. La primera condición es que mantenga el orden social, y para eso él monta una estructura de soldados llamados los herodianos, que es un grupo de posibles mercenarios que van a estar defendiendo toda la región en contra de las rebeliones que puedan ocurrir para que Roma tuviera paz y sosiego, paz y orden social. Y el segundo grupo que estableció Herodes el Grande son los publicanos, que en la Biblia tenemos a Mateo y a Zaqueo. ¿Por qué? Porque Roma le pide un tesoro al año, un pago al año, mientras él sea el gobernador. O sea, tú eres el gobernador, pero tú me tienes que enviar un billete anualmente. Entonces él recoge con los publicanos, que son los colectores de impuestos, recoge todo tipo de dinero para enviarlo a Roma. Él se queda con una parte y los publicanos se quedan con otras. Por eso es que los publicanos son odiados, porque le cobran impuestos al pueblo para pagarle a Roma. ¿Ven? Entonces lo consideran como un acto de traición, extorsionando y explotando al pueblo, aparte de que también se quedan con un poco de dinero, porque la corrupción también es bastante antigua. Una de las cosas más interesantes que la gente desconoce es que en el tiempo de Cristo hay cerca de 7 tipos de contribuciones. 7. Y quiero que usted sepa que el IBU no es nuevo. En el tiempo de Cristo existía el IBU y existía el IVA y existía el CRIM. Wow. Y no quiero dar más ideas porque los gobiernos no se les puede estar dando ideas. O sea, ya con eso es suficiente. Ya sí, los otros 4 después lo estudiamos en otra ocasión. No es la uva de Galilea no tiene el mismo precio de la uva de Jerusalén. Porque en Jerusalén no hay cultivos de uva como los hay en Galilea. Y cuando esa uva llega a Jerusalén se le pone un impuesto. Así que el mundo de Cristo está bastante complejo en ese aspecto. Y Herodes el Grande se entrona. Entonces Herodes el Grande monta una dinastía con sus hijos. De hecho, él firma un testamento en Roma donde dice: si yo fallezco, que estos 4 hijos míos se dividan todo el poder. Él tenía como 10 hijos, mató unos cuantos, mató unas cuantas esposas, es un tipo sanguinario, mató unos cuantos rabinos. Un desastre. Herodes el Grande, un desastre. Un gran constructor. Construyó el puerto de Cesarea Marítima, construyó la región de la Decápolis, que son 10 ciudades grecorromanas, para traer un incentivo de extranjeros a la región. Construyó la fortaleza de Masada, construyó un acueducto, construyó la Nueva Jerusalén con el nuevo templo. Y entonces la gente, pues como había trabajo, lo tenían en estima, pero lo odiaban por las atrocidades que hacía. Los 4 hijos de Herodes que se quedan en el poder cuando Herodes fallece, que son los que tienen que ver más con la historia de Jesús, porque Herodes es el que está vinculado con la muerte de los inocentes en el nacimiento de Cristo y después de eso fallece. Tenemos a Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea. Tenemos a Filipos, el tetrarca de la región del norte, de la zona de Filipos, de Cesarea de Filipos, como se llama, es arriba del Galilea, del lago, en el lago Herodes Antipas. Él tenía un hijo que se llamaba Herodes Arquelao, que lo mandaron a que controlara a Jerusalén. Tenía los zapatos de Herodes el Grande, pero no pudo imitar a su papá por las múltiples golpes de estado de los celotes. Y entonces Roma lo saca y se lo lleva para Roma. Lo saca de la región y se lo lleva para Roma a vivir. Y está Herodes Agripa, que no luce mucho y aparentemente muere en algún sitio del camino, pero sus descendientes después eventualmente se enfrentan al apóstol Pablo. Estos Herodes siguen después descendiendo y siguen en la región casi hasta finales del siglo I, principios mediados del siglo II. ¿Qué poder tiene Herodes Antipas, que es el que está en la región de la Galilea y es que tiene que ver mucho con Jesucristo? Bueno, Herodes Antipas tiene todo el poder de la región sobre los ciudadanos de la Galilea. Y para explicar nuevamente, la Galilea no es una ciudad y tampoco es un municipio. Galilea es una región que está todas las zonas circundantes al mar de Galilea, al lago de Genesaret, lago de Tiberias, el lago de Kineret. Y toda la región está compuesta por Corazín, Betsaida, Genesaret, Capernaum, Magdala,
la zona del Jordán, Caná de Galilea, Nazaret, entre otros. Todo eso compone la Galilea. Así que toda esa región la controla este hombre llamado Herodes Antipas. Y este hombre tiene jurisdicción sobre todos los galileos, o sea, sobre todas las personas que nazcan en esa región. Y él puede, civil o criminalmente, emitir cualquier juicio contra cualquiera de ellos. Por eso es que en Lucas, cuando Pilato escucha que Jesús es Galileo, dice, pues espérate, yo me voy a zafar de esto. Porque Herodes Antipas está aquí de vacaciones, él es el tetrarca de Galilea, este tipo es ciudadano de Galilea, que lo juzgue él y se lo envía. Pero Herodes Antipas se lo devuelve porque dice, no, porque es que el delito que lo están acusando es federal, no es estatal, él le pertenece a los romanos. El delito es sedición, que es alta traición, de los cuales Cristo cumplía por lo menos con 2 elementos de 5. O sea, tenía que tener presencia de líder, capacidad de aglutinar gente detrás de él y crear tumultos, tener un discurso un poquito adverso o confrontativo contra el Estado, hacer actos de violencia contra el Imperio Romano, que Cristo no cumplía con eso, y haber hecho expresiones en contra del César, que tampoco las hizo, sedición. Y ese delito conlleva la crucifixión, que es una muerte romana. Eso es, sí, porque el texto bíblico dice, y después que Herodes Antipas le devolvió a Jesús a Pilato, dice el texto al final, y desde ese día fueron amigos Pilato y Herodes Antipas. hay que leer la entrelínea de la Biblia. O sea, que yo, una de las cosas que yo creo que es que a veces leemos la Biblia demasiado cristiano y no vemos las situaciones que ven un enemigo de Jesús, por ejemplo, ¿verdad? Aquí hay una papa caliente, como tú bien mencionas. Entonces, Pilato no se quiere echar la gente en contra, pero tampoco el Sanedrín está encima de él, que vamos para el Sanedrín ahora. Y dice, pero aquí yo tengo el scapegoat. Espérate, mira, este es Galileo. Y Herodes está en el palacio de vacaciones aquí en Jerusalén. Y entonces Herodes dice, no, ya yo maté a Juan el Bautista. Y le corté la cabeza y me ha costado lo que tú no sabes. Y encima de eso, a Herodes Antipas, hay un suegro de él que se llama Aretas. Aretas es un rey nabateo. Aretas IV. Entonces, la hija de él era esposa de Herodes Antipas. Esta muchacha, su papá entregó un tesoro a Herodes Antipas a cambio de este matrimonio. Pero Herodes Antipas se enamoró de la cuñada, que se llama Herodías, que es la esposa de Filipo. Entonces se la quita con la hija, que se llama Salomé. Y esta es la gente que se confabula para mandar a cortar la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces, porque Juan el Bautista se basaba en las plazas de la Galilea gritándole adúltero y asesino a Herodes Antipas. Entonces había que silenciarlo. Imagínate, un hombre que no quiere caerse la boca y un tipo que está constantemente con un megáfono en todo tiempo, ¿verdad? ¡Mira, adúltero! ¡Asesino! Y mira, el tipo hay que callarlo. Y lo arrestan y le piden la cabeza y lo mandan a matar. Cuando el rey Aretas de los nabateos en la ciudad de Petra se entera que Herodes Antipas le ha faltado el respeto a él como suegro, sustituyendo a su hija, que es la esposa, por otra mujer, le declara la guerra. Entonces la gente a veces no entendemos estas situaciones del Medio Oriente, porque es que en el Medio Oriente la cultura social que tiene que ver con el shame and honor, la vergüenza y el honor, no es la misma que Occidente. Aquí la vergüenza, si tú me haces pasar una vergüenza a mí, mi familia entera vive la vergüenza. Entonces, él está haciendo una humillación a la hija de este hombre que es rey. Y dice, no, esto yo no te lo voy a perdonar. Y fueron hasta una región llamada Escalofonte y tuvieron una batalla. Y el rey Aretas le dio con todo lo que tenía, que Antipas se tuvo que retirar con su ejército. Y cuando llegó a la región de la Galilea, muchos de los piadosos judíos decían, esto ha sido el juicio de Dios por la muerte de Juan el Bautista. Así que Antipas tiene en las costillas el temor de que hacerle algo a un hombre de Dios le va a costar
la vida o el reino. Y cuando se enfrenta a Jesús, le dicen, no, este es tuyo, Pilato. Ya yo con Juan el Bautista tengo la nómina. ¿Eh? Entonces, nos queda el más grande de todos los poderes de la región, aunque usted no lo crea. Porque la gente, no, Roma era el poder. No hay ningún poder absoluto. Si no quiere más ejemplos, mire lo que está pasando hoy y pregúntese quién tiene el poder. ¿Quién tiene el poder? Esa es la pregunta que usted se tiene que hacer hoy, escatológicamente. ¿Quién tiene el poder en el mundo? Y no es el COVID-19, ya, no es Donald Trump, no son los chinos, no es nadie de lo que usted se imagina. No es ni siquiera Bill Gates. Bill Gates está en la segunda estructura de una pirámide llamada Hunger Games Society Pyramid. ¿Son muchos o es un pequeño grupo? Es un pequeño grupo. Okay. Un pequeño grupo donde maneja a esta gente que tiene cierto grado de poder y de proyección en el mundo para que tomen decisiones ejecutivas sobre la masa donde estamos todos nosotros metidos. Entonces, estos intermediarios se creen que tienen el poder, pero son las marionetas de los que están en la punta de la pirámide. Sí. Yo el jueves podemos hablar un ratito de eso. Pero esos intermediarios saben que... Claro, porque se benefician. O sea, si el poder que está en la punta de la pirámide quiere montar vacunas al mundo entero, el intermediario que las pueda desarrollar se beneficia, por lo tanto él sigue la instrucción porque él se va a coger un billete entero y tiene control también, pero él sabe que no tiene el control absoluto. Okay. Y los que están en la punta, pues no están con el Señor. Están haciendo pactos satánicos, están haciendo cultos, rituales, que se sabe de antemano hasta nombres de personas que están vinculadas con esto hace tiempo. Entonces la iglesia tiene los ojos cerrados, porque cree que esto es una mera pandemia, que vamos a pasar y aquí no ha pasado nada. Esto no es ninguna mera pandemia. Esto es un proyecto social para quitarle los derechos a la gente. Y esto no tiene reversa. Esto si mejora algo, va a venir otro cantazo más adelante. O sea, no. Este reloj ya lo pusieron a correr al revés. ¿Hace tiempo o lo empezaron a correr ahora? Hace tiempo. Lo que pasa es que encontraron la oportunidad ahora. Okay. Sí. Y existe un virus. No vamos a negar que existe un virus. Lo que pasa es que la manera en que se está manejando este virus no es la correcta. Y lo que se está haciendo es que se está dejando así porque a mí me conviene manipular todo lo que está pasando, números, muertes, hospitales, incentivos, gobiernos, para yo adelantar una agenda. ¿Cuál es la agenda? Tener el control del mundo. Tener el control del mundo es una de las situaciones más antiguas que existe en la humanidad. Claro. Lo que se ha querido desde el principio. Sí. O sea, cualquiera que siente que tiene un poco de poder, de momento el poder lo pica como una avispa y dice, pero una vez dice, muchacho, espérate, si esto es bien bueno. Esto es bien bueno. Y como iglesia, ¿estamos cediendo terreno? Estamos estancados, que es peor. Porque por lo menos en ceder, tú tienes una acción. Estamos estancados. Bueno, la iglesia está encerrado en la casa, promoviendo una cultura tecnológica, donde estamos tratando de vitorear las victorias que tenemos porque tenemos alcance al mundo entero y se nos está olvidando la fase más primitiva de lo que es una iglesia, compartir. Pero la iglesia está, una buena parte se defiende diciendo que está siguiendo la instrucción de los gobernantes, porque eso también es bíblico. Sí, es que aquí el mensaje no es desafiar el gobierno. El mensaje es hacerle ver al gobierno que yo quiero volver a reunirme. ¿Sabes? Que tú me digas a mí cuándo es que yo voy a volver, que de hecho, que yo no tengo por qué preguntarte a ti, porque estoy estableciendo una base feísima, donde estoy dejando entender que el gobierno decide cuándo yo como iglesia me reúno. Por encima del derecho constitucional. Y hay unos gaps bien feos que no se están manejando, o sea, porque ahora mismo si tenemos una crisis, la gente no se quiere contaminar, la gente no se quiere morir, MacDill suena como un revolucionario. No, yo no estoy revolucionando nada. Yo estoy diciendo aquí que
que yo tengo unos derechos que me tienen que garantizar por la Constitución y me los están pasando por encima con una supuesta emergencia nacional, que si de verdad es una emergencia nacional, se supone que la Asamblea Legislativa sea la que esté determinando los derechos de los individuos en la emergencia, no el gobierno. Ningún gobierno en una democracia en Puerto Rico puede determinar delitos que incluyan multas y cárceles si no pasa por la Asamblea Legislativa. Pero ven acá, ¿y por qué está pasando eso así? Porque todo el mundo tiene las manos metidas en esto, políticamente hablando. ¿Quién se va a enfrentar a Wanda Vázquez? ¿Rivera Chats? ¿De verdad? Voy con Sanedrín. Okay. No salimos el tema, pero voy con Sanedrín. Y el tercer poder en el mundo de Cristo, y conste que yo no soy ni PNP, ni popular, ni independentista, ni nada. Yo dejé mi voz libre para defender el reino. Ese fue mi compromiso con el Señor cuando yo regresé, pues yo le dije al Señor, si tú no me puedes volver a poner en las filas, si tú no me vas a devolver a la mies, porque yo hice mucho daño, lo que sea, whatever, yo prefiero que tú me mates y me lleves. Pues yo no me voy a quedar sentado con los brazos cruzados, viendo el mundo y yo con un don, comiéndome las uñas. Eso no va a pasar. Así que si me devolvió aquí, es para yo honrar el pacto que hice con él. ¿Capiche? Sanedrín. El Sanedrín entonces es una estructura religiosa que tiene poderes cuasi judiciales y cuasi legislativos. Puede establecer leyes, derogar leyes, enmendar leyes, ampliar leyes y puede juzgar gente. Siendo un cuerpo religioso, mira todo el poder político que tiene. ¿A quiénes? A los que son judíos. ¿Y por qué? Bueno, porque el judaísmo tiene 613 preceptos y leyes que cualquier violación tiene que haber un cuerpo que los procese. Y las ejecuciones son exilio, lapidación, humillación ante el pueblo, le entran a pedrar en un sitio, porque esas son las que tienen que ver con el mundo judío. El gran Sanedrín del tiempo de Cristo está compuesto por un sumo sacerdote, que es el presidente del cuerpo, y 70 individuos en una asamblea, imitando a los ancianos de Moisés. Cuando el pueblo estaba sobrecargado y Jetro le dice, búscate 70 ancianos que sean gente experta, conocedora, que te alivien la carga y quédate tú para los asuntos espirituales y las cuestiones con Dios para que no te agites tanto. Entonces ese modelo lo trae el Sanedrín y tiene el sumo sacerdote con los 70 individuos. Esos 70 escaños están divididos entre un grupito de fariseos, un grupito de saduceos, un grupo de escribas, un grupo de sacerdotes. Y en el tiempo antes de Cristo había también presencia de los esenios. Los esenios, cuando empiezan a ver la corrupción del templo, deciden abandonar Jerusalén y estacionarse en lo que es hoy día el Mar Muerto. Entonces se alejaron y no quisieron más y dieron un golpe de estado al Sanedrín. El Sanedrín tiene reuniones ordinarias, reuniones extraordinarias. Se supone que para ejecutar a Jesús tuviera una reunión extraordinaria. ¿Por qué dije ahorita que tenía un gran poder? Bueno, tiene un gran poder porque el emperador romano le asigna al sumo sacerdote, oiga eso, que vele al procurador. O sea, Caifás velaba a Poncio Pilato y también le encarga al procurador que vele al sumo sacerdote. Entonces Pilato vela a Caifás. ¿Y qué estructura tenemos aquí? Bueno, esto es una estructura constitucional conforme a la Constitución de Puerto Rico y a la Constitución de los Estados Unidos, que se llama check and balance, que no haya un poder absoluto y que los poderes se velen unos a otros. Entonces hubo un problema porque y la gente va a decir, ¿cómo se llega a esas 70 sillas?
Esa silla se compra. Casi todos los que están ahí son ricos, porque tienen poder para la corrupción y para beneficiarse del pueblo. Nada parecido a lo que estamos viendo No, ahora. eso es otra cosa. Entonces, que hay un autor que se llama Wampler D, que dice que él entiende, ¿verdad? Por algo que leyó no hace mucho y que estudió en sus libros históricos, que Pilato tenía la necesidad de hacer un acueducto para traer agua hasta Jerusalén. Y Roma no le financió el proyecto. Entonces, al no financiar el proyecto, él se queda con la necesidad sin la alternativa. Pero dice este autor, creo que el libro se titula The Death of Jesus o The Trial of Jesus, uno de los dos. Dice este autor, Wampler D, que Pilato descubrió que había un gran fondo de dinero en el templo de Jerusalén. Y al no tener la ayuda de la aportación romana para el acueducto, decide intentar robarse el dinero del templo. Pero el templo tiene sus guardias. Cuando usted lee el texto bíblico se da cuenta que los guardias del templo fueron a arrestar a Jesús. Y entonces, en esa lucha no logró su intento y se creó una gran enemistad entre Caifás y Poncio Pilato. También tengo que decirle que el Sanedrín del tiempo de Jesús tiene un problema bien grande, y es que la silla del sumo sacerdote se la negociaron Anás, Caifás, sus yernos, sus hermanos y sus hijos. O sea, por casi 40 años esa silla estuvo en esa familia. Todo el mundo ahí se repartió la silla, pero el poder se quedó en la familia. Entonces, cuando van a crucificar a Jesús, que la cruz es una muerte romana, no judía. Hay 3 muertes atroces: la crucifixión, el desmembramiento y la decapitación. La decapitación es para los ciudadanos romanos, porque se decapita el ciudadano como en señal de que todo el mundo sepa de que este era ciudadano romano y se le dio un privilegio, y entonces le cortan la cabeza, porque ahí están 4 de los 5 sentidos. La crucifixión es para los rebeldes, para que la gente sepa lo que Roma es capaz de hacer contra los que son rebeldes. Y el desmembramiento es para las personas que son víctimas o producto de guerras campales. Se puede agarrar un jeque de un movimiento germano y entonces o lo decapitan públicamente, o lo ahorcan, o lo agarran, le amarran los brazos y le amarran las piernas con 4 caballos, 4 elefantes, lo que sea, y ahí lo descuartizan para que todo el mundo sepa lo que ellos son capaces de hacer. Porque Roma no es cualquier cosa. Roma tiene su situación, ¿verdad?, bien montadita. Entonces, cuando van a crucificar a Jesús, es el Sanedrín que le pide al Imperio Romano que lo crucifique, porque es una muerte de Roma, no es una muerte judía. Entonces dice este autor que como había una gran distancia entre Pilato y Caifás, por lo que Pilato trató de hacer en el templo, Pilato vio con buenos ojos crucificar a Jesús para salvar las asperezas entre el sacerdote y él. Dice, ok, miren, tú me tienes que velar, yo te tengo que velar. Yo hice algo que no te gustó, tú me vas a tronchar la carrera política que yo tengo. ¿Qué tú quieres? ¿Crucificarlo? Es que el tipo es inocente. No, crucifícalo. Pues vamos a hacer algo. Te voy a soltar a Barrabás. ¿Lo quieres? ¿O quieres a Jesús? No, a Barrabás, pues solté a Barrabás. Y a crucifícalo. Chico, pero sí, déjame enviárselo a Herodes. No, te lo devuelvo porque no es un delito judicialmente hablando de Galilea, es de romano. Y dice, pues, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, pues déjame lavarme las manos. Y dice, este problema no es mío, pero te voy a hacer el favor, lo voy a crucificar y entre tú y yo no ha pasado nada. Ese autor plantea esa teoría que es bien fuerte. Bien fuerte. Porque no hay razón para Pilato crucificarlo, a menos que tuviera una intención que le favoreciera. Esos son los 3 poderes del tiempo de Jesús, en esencia. Queda un movimiento político llamado los celotes, que no se reúnen con el Gran Sanedrín porque este es un grupo político religioso de extrema izquierda. Esta gente quemaban casas, propiedades romanas, secuestraban ciudadanos romanos, mataban ciudadanos romanos,
para infundir el terror, asunto de que Roma se fuera de la región y ellos poder gobernar. Se cree que entre los celotes estaba Judas Iscariote y que Judas, es otra teoría que va corriendo, planificó la entrega de Jesús buscando que Jesús soltara todo el poder que tenía, los discípulos agarraran sus espadas, por eso es que Pedro tiene una espada, y entonces arremetieran contra el Sanedrín, después contra el Imperio Romano, con la ayuda de los celotes. Y esa teoría plantea que esa es la razón por la cual Judas después va donde el Sanedrín y tira las monedas y dice, mira, yo fracasé, entregué a un inocente. Y eventualmente se ahorca porque se supone que los celotes, cuando traicionan a un hermano judío, lo paguen con su vida. Esa es una teoría que va corriendo que es fuertísima y que tiene mucho sentido porque los discípulos hasta el último momento pensaron que Jesús de verdad era un mesías político que iba a dar un golpe de estado y que iba a devolver el esplendor de la casa davídica en Israel. Termino diciendo a los hermanos que nos escuchan, ¿verdad? No cierre los ojos a las realidades de la iglesia. La iglesia vive dentro de un mundo al que no pertenece y esa definición siempre nos trae conflicto. O sea, bendícelos porque están en el mundo y no son del mundo. Esa es la oración de Cristo. ¿Y en qué me complica a mí la existencia de eso? Que yo soy un ciudadano, nosotros somos ciudadanos de un reino que no pertenece a esta tierra, pero que se va a ver en conflicto con los asuntos de esta tierra. ¿Cuándo la iglesia va a entender esa dinámica? Que yo, por querer cumplir con los valores, los derechos, las obligaciones del reino de los cielos, voy a tener problemas en algún sitio del camino con las estructuras de la tierra. Lo pasó la iglesia primitiva, lo pasó la iglesia de los siglos 4, 5 y 6 con Constantino, lo pasó la iglesia con los siglos de las cruzadas, 9, 10 y 11, lo pasó los cristianos de nuevo más adelante con la reforma protestante. O sea, nosotros siempre hemos estado en una situación bien delicada. Lo único que tenemos algo que nos va a apoyar, que el Espíritu Santo no va a reinar en el mundo que está en contra de nosotros, pero va a reinar en los ciudadanos del reino de los cielos. Y que ante esa expresión que le estoy planteando en la mañana de hoy, usted no debe tener ningún temor, ni tener ningún afán, ni ninguna ansiedad, porque si usted está viviendo esta época es porque el Señor lo escogió para este tiempo. Que el Señor te bendiga. Amén. Señoras y señores, palabra viva, Magdiel Narváez, como siempre, tremendo. Yes. Tremenda palabra, Magdiel. Gloria a Dios. Que mucho aprendemos en este segmento y yo sé que la gente ha estado conectada, escuchando, aprendiendo y sobre todas las cosas aplicando, que es lo que tenemos que hacer. Elgalileo.org. Elgalileo.org, subimos un curso en el día de ayer, nuevo, se titula precisamente Ser Discípulos. Yo siempre le he dicho a ustedes, ¿verdad? Y lo he dicho por radio, nosotros nunca aspiramos a igualar los salarios que teníamos de los trabajos que hacíamos antes secularmente. Jamás un ministerio está para eso. Pero sí, con lo que recibimos, bendecimos a otra gente en otros sitios, le damos ayuda, apoyo a muchas comunidades y gente que no tiene los recursos que tenemos nosotros. Solo para que las personas, ¿verdad?, que no entienden cómo funciona un ministerio de corazón, tengan una idea. Qué bien. Bueno, ¿cuándo regresamos para hablar de lo que estamos hablando? El jueves, ya Juan Carlos determinará el horario. El jueves vamos a venir a hablar sobre... Vamos a hablar de... Yo le pedí a Magdiel cuando llegó que en vez de hacer Pregúntale a Magdiel este jueves a las 8:30, podamos explicarle al país y al pueblo cristiano qué es ser iglesia. Noto en mi aspecto personal una complacencia con estar en la casa. Noto una tremenda celebración con el concepto de que hemos aprendido que a nivel individual somos iglesia, o sea que la iglesia no es el templo y el techo y las sillas que están allí, pero quitándole valor con la expresión a la reunión presencial de la iglesia.
Yo creo que eso se está saliendo de proporciones, en mi humilde opinión. Y me parece que cuando hablamos de los cultos presenciales para que regresen, a la mayoría de las personas, por lo menos es mi percepción, le cae antipático. Tal vez es porque no hemos entendido lo que es el concepto bíblico de la iglesia. Y estamos celebrando demasiado la parte digital, estamos celebrando demasiado el alcance mundial que lo digital nos ha brindado para decir, ¿sabes qué, Juan? ¿Sabes qué, Nueva Vida? ¿Cuál es el desespero para que las iglesias vuelvan a reunirse a hacer cultos presenciales? Y si decimos eso, no hemos entendido, a mi entender, lo que es la iglesia, el diseño de Cristo de la iglesia que él fundó. Le pregunté a Magdiel, me parece que está de acuerdo con la premisa, sí. Y él va a estar explicando el jueves qué es ser iglesia, porque encerrados en la casa, por más iglesia que seamos, no vamos a ser efectivos, no vamos a ser sal y luz de esta sociedad de la manera efectiva en que Dios la diseñó. No sé qué tú puedes pensar de eso y le damos estela a la gente para el jueves. Sí, lo miramos el jueves con calma desde la definición del concepto de iglesia y por ahí vamos corriendo hasta cuál era el objetivo principal de los primeros seguidores de Jesús. Señoras y señores, Magdiel Narváez, pues no te lo pierdas este jueves 8:30. Este jueves 8:30. Gracias, Magdiel. Así es. 8:48. Seguimos. Esto es En Ruta.